Esto es un detector de mentiras, Ándale, ¿ok? ajá. Tú vas a poner tu mano aquí. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me contestas, ¿no? ¿Te decepcionaste el PRI? Sí, Vamos a esperar la respuesta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Soy Rosalilia Torres y en esta ocasión tengo un invitado especial. Me encuentro con Ernesto Pato de Lucas. ¿Cómo estás, Pato? muy bien, Rosalilia. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Pues un privilegio y un placer conocer todo esto que has hecho con ¿Qué te esfuerzo, con pareció, ímpetu. No, pues sí, soy muy sorprendido. Yo nomás veía esa parte donde está el graffiti ahí en todos tus programas diarios y como siempre muy agradecido y reconocido. No tenemos muchos espacios así y por eso, pues muchas gracias. No, pues bienvenido, ya sabes, aquí es un foro independiente, un foro sin censura, y pues aproveché que andabas aquí por Cajeme, que sé que vienes seguido, pero aproveché para poderte invitar, platicar contigo y ver qué andas haciendo. Ya te vi ahí que andas muy tremendo con todo, mencionando los temas que están sucediendo en el estado. Precisamente hace algunos días veía yo un video que decía que ponías en contexto la narrativa que trae por una parte el partido ahorita que está en el poder, que es Morena, y la otra parte de las acciones, ¿no? El cómo por una parte te pueden decir una cosa y en las acciones te hacen todo lo contrario. El tema también que sacaron de la casa de gobierno, que me llamó muchísimo la atención ahí lo que se estaba revelando. Eh, ¿Has tenido de alguna manera una represalia, tú ahorita que estás como diputado, que te quieran, cálmate, bájale 2 rayitas, ¿te han dicho o no? No, ninguna. Lo que sí es que sí existe y existía además un cuestionamiento con toda la razón del mundo del por qué en Sonora nadie decía nada. Ujú. Pero no nomás nadie decía, nadie actuaba. Y creo que eso es algo que eh, fue permeando, fue permeando, fue permeando hasta que la bancada naranja, los 4 integrantes, el coordinador Jorge Russo, Roselena Trujillo, Natalia Rivera y tu servidor, decidimos hacer lo que llamamos la otra conferencia. Y es precisamente eso, un espacio abierto para criticar, exigir, cuestionar, pero también para proponer. Entonces yo espero que pues, no vaya a existir ahí la censura. No lo veo así. Creo que es benéfico para que se puedan tener dos ópticas distintas, que no todo sea un totalitarismo, como ocurre desafortunadamente en todo el país, y que por el contrario se pueda dar espacio a voces que no necesariamente concuerdan con lo que está haciendo el gobierno, ni en los municipios, ni en el estado, y obviamente pues tampoco en la República Mexicana. ¿Y te ha tocado a ti en el tiempo que tienes de trayectoria, hablemos de números, cuánto tiempo tienes tú pues buscando estar en espacios públicos, entrando a la política? ¿Entraste desde joven, desde qué edad? Sí, en el 2000 fue mi primera participación en una campaña. Fue en la campaña al Senado, que encabezaba la fórmula el exgobernador, el ingeniero Eduardo Burs. Luego, pues me fui a estudiar la maestría. Luego regresé como asistente del ingeniero. Competimos la interna. Ahí fue un cargo que tuve con él, primero como director general de gobierno, luego como coordinador Pues y luego como estabas secretario de muy Seguridad joven, ¿no? Pública. Luego contendí para la Diputación Federal del Tercer Distrito. Me tocó ganar en esa ocasión. Luego, posteriormente de ahí, me quedé en México y estuve en ProMéxico, luego en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Luego me regresé en el 2015 con la campaña a la gubernatura de la exgobernadora Claudia Pavlovich. Luego contendí, no con los resultados esperados en el 2018 y desde el 2021 estoy en el Congreso del Estado. Tienes bastante tiempo en esto, entonces, ¿no? Bastante experiencia. Eh, y en este tiempo, ¿qué o algo que te haya sucedido que tú digas, esto me marcó y dije, no, pues de aquí sí me gusta esto, quiero continuarle? ¿Alguna experiencia que hayas tenido que recuerdes con mucho cariño? El 29 de septiembre de 2002 es una fecha que me marcó, algo que ya no sucede hoy por hoy, que era pues esta apertura que para poder demostrar una auténtica apertura tenía en aquel entonces el Partido Revolucionario Institucional, fue la interna para la selección del candidato a la gubernatura. Y ahí fue, yo creo, ese domingo, una fecha que me marcó para siempre.
cuando dijiste, wow, sí podemos hacerlo, ¿no? Este, Oye, oye, el ejemplo, la verdad que de, era cabrón Eduardo Burs con jefe. no, no, La verdad, tiene fama, ¿no? Tiene fama de que, o sea, cabrón en el buen sentido de así con de estos, era ¿no? muy exigente, muy duro, De pero que no muy, te aceptaba ningún error, pero muy respetuoso. A ¿sí? mí jamás me tocó, y mira que la regué un chorro de veces, eh, un solo insulto, una sola mala palabra siquiera, Ni verlo. con mucha categoría. No, pues yo sí lo veía enojado y muchos Y también, pero jamás, contigo no. ni con nadie, o sea, nunca, no era algo para dañar o no era algo, no, ni siquiera para dañar, para insultar. No, no, sí, obviamente con un temperamento fuerte, que por eso a lo mejor se puede describir así, pero jamás bajo un insulto. Y obvio, pues sí, sí aprendí mucho la trayectoria que ya traía de ejercer cargos de liderazgo en los principales sectores intermedios de la sociedad civil, como el Consejo Coordinador Empresarial, pues sin duda te daban toda una visión, una apertura muy acorde a lo que requería la época de aquel entonces. El gobierno de Eduardo Burs, pues ahorita, ¿no? En la actualidad pudiéramos decir que estuvo marcado de muchas cosas, pero una de algo de lo que siempre se habló del gobierno de Eduardo Burs es en el ámbito empresarial, pues Sonora creció muchísimo, pero también Hermosillo mostró un antes y un después en crecimiento en zonas como, por ejemplo, el Boulevard Morelos, toda esa zona, pero también dentro del crecimiento se hablaba de corrupción en los funcionarios. ¿Hubo corrupción en el gobierno de Eduardo? No. No creo, obviamente al término de cada sexenio siempre es lo primero que se señala. No creo que fue un gobierno que tú lo puedes seguir consultando, que marcó un antes y un después, y si me apuras fue el último gobernador realmente que pudo tener esta obra pública que hoy pues es lo principal que carece Sonora, porque tú puedes ver que anuncios millonarios van, anuncios millonarios vienen, pero en la práctica pues se sigue sin ver absolutamente nada. Entonces sí creo que se tenía una visión muy estratégica de qué obras tenían que ser detonante y para qué tenían que servir esos detonantes. Y esto es parte pues de esta visión externa a la política tradicional que creo él dirigió esos seis años y también pues que se hizo acompañar de una serie de funcionarios con experiencia por un lado, emergentes por otro, que propició esto que a fin de cuentas es el ciudadano común, el sonorense el que termina juzgándolo y poniéndolo como referente al día de hoy. ¿Tú crees que si no hubiera pasado ese lamentable suceso que hasta el día de hoy, bueno, pues no se enluta a todos los sonorenses, los mexicanos de la ABC, no hubiera ganado Padres? Sin duda, no tengo la menor duda. Eso influyó mucho por un lado y por otro creo que tomamos malas decisiones en algunos cargos en la selección de candidatos. Entonces creo que fue lo que propició esa situación. Había muchas áreas de mejoras, pero también hay que señalarlo, en Sonora desde el 2000 ya venía toda esta tendencia de cambio. Cuando gana Vicente Fox, eh, se pierde la senaduría, se pierde la mayoría de los distritos Y federales. vemos que empieza a dejarse el monopolio, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel nacional, siempre Televisa. Luego ya llega Ricardo Salinas con TV Azteca, toda la vida Telcel y luego empieza a llegar AT&T. Los retos hasta, lo digamos de risa, hasta los retos Pepsi, ¿no? Que toda la vida que la Coca-Cola y la gente, no, que a ver el cambio. O sea, queríamos ya otras alternativas, ¿no? Lo mismo, lo mismo, lo mismo y el 2000 llegó con eso, ¿no? Y eso fue justo, yo creo, lo que significó y lo que representó esta tendencia que ya venía y que a raíz del 29 de septiembre del 2002 que te comentaba, marcó la irrupción de un personaje pues un poco diferente a lo que pues por años se venía teniendo como alternativa. Entonces creo que terminó siendo una diferenciación que nos permitió ganar una de las elecciones más cerradas en toda la historia de Sonora, ya, pero ya en el año 2003, ¿no? Ya en la elección constitucional. Claro. Creo que eso fue esa diferenciación que se Hasta, hizo, lo que permitió retrasar también esta tendencia que ya venía desde el 2000, pero hasta el 2009. oye, pregunta técnica. ¿Quién escogió la canción de Diego Torres para hacer la adaptación en la campaña electoral de Eduardo Burs? ¿Quién fue quien tuvo esa?
Gran idea, porque la verdad digo, en el marketing político, que sí es cierto que se habla de que hubo una demanda, ¿no? Una multa por usar la adaptación de la canción de Diego Torres, La Esperanza, ¿no? Sí, pero De- no hubo una multa. Yo, ¿No? yo recuerdo que en paz descanse el senador Enrique Jackson fue el que gestionó el poder tener los derechos de la Ok. canción en tiempo y en forma. Y mira, ¿Quién fue el de la no, idea? no, No sabes, o no, sea, no, era no, todo un equipo no que lo recuerdo. decidía, No sé si pudo haber sido la señora Lourdes, no sé si pudo haber sido él mismo porque o yo alguien creo de que su fue un familia, acierto muy pero importante. fue algo interno muy de su círculo familiar y personal. Todavía, o sea, en el marketing político, cuando te pones a hacer análisis de cosas, creo que fue un gran jingle que Sí, sin tomaron. duda. Pero sí, sí creo que vino del seno de su familia esa propuesta. Te dijera mentiras, la verdad, pero sí, sí estoy casi seguro que fue alguien muy cercano a él con un afecto familiar, de donde salió la propuesta y pues sí, sí marcó la campaña esa también, ¿no? Tuvo que ver entonces el ABC y hubiera ganado entonces el vaquero, sin, o fue mal candidato el vaquero, la verdad. Tú Es estabas que de dirigente del no, partido, yo ¿no? estaba de candidato. Pero tú has estado en ese tipo de Sí, posiciones. Se escoge mal por qué o es que recordarás que hubo una contienda interna también en aquel entonces. Había pues pros, contras. No, no es que le saque a la pregunta, Rosalilia, pero fueron varios factores. Hay quien les llama la tormenta perfecta, etcétera. Yo creo que se combinaron muchos factores, no fue una sola situación. Porque en ese caso, si exclusivamente nos remontáramos a que fue el efecto de la guardería, pues a mí me tocó ser candidato y ganar también. Entonces, pues también sería muy injusto el estar nomás señalando a ese trágico evento como eh, como el el único parteaguas. detonante o el parteaguas de que no se hayan tenido buenos resultados en aquel entonces. Entonces, sí creo que fueron muchos factores, no exclusivamente uno. Pasamos ahora a lo que fue el periodo y tú ganaste, te tocó tener de gobernador pues la alternancia, ¿no? Que llegara Padres. ¿Tienes alguna anécdota ahí con el gobernador? Porque bueno, tienes fama tú de que no te quedas muy callado, No, de que sí dices tus una cosas. vez, una vez sí me recibió a mí y ¿qué habrá sido? Yo creo que era como el 2010 ya. Ujú. Y obviamente pues señalábamos también continuamente todo esto Y que te se estaba reclamó. gestando. No, al contrario, fíjate. Al contrario, ahí le estábamos proponiendo una serie de gestiones para las escuelas, particularmente para los baños, para los espacios, no necesariamente de los salones. Y en ese sentido ahí me presentó un plan que traían de infraestructura educativa y fue la única vez que pude salir en primera plana siendo oposición, cuando se usaba, o que estaban más, perdón, vigentes Los medios, los los medios periódicos. tangibles, los Ujú. periódicos, no necesariamente El los medios tradicional, digitales. como dice. Y sí, fue la única vez Pero no que tuve. te dijo, oye, bájale, ¿no? No, Sabes que jamás, no. la verdad jamás. O hazte diputado independiente, o No, 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 la no verdad te no. quisieron sentar. No, no. Te lo dijera tal cual, pero no. No fue ¿Qué así. le pasó a Padres, no? Así hablando en tu experiencia. Dicen que los gobernadores o los gobernantes, también hablando en general, como que llega un momento en que solamente empiezan a escuchar a cierto círculo y es donde se pierden y empiezan las malas decisiones y que se da mucho después del tercer año, que los meten como en una burbuja y ya no dejan de escuchar las voces y nada más tienen una esquina y no necesariamente es la más correcta. Le pasó eso a Padres, que se perdió en el poder. No, yo creo que el haber sido permisible en el repentino, inmediato y muy visible cambio en el estatus económico que se reflejaba por todos lados. Y pues en Sonora seguimos siendo una sociedad pequeña en cuanto a número. Eso creo que fue marcando poco a poco, pues algo a lo que no correspondía ni representaba el estilo de vida tradicional del funcionario público. Y era justo algo que se cuestionaba, era algo que se decía que con Acción Nacional no iba a ocurrir. Y creo que se fue otra vez el detonante de todo este desgaste, de el cambio en el estilo de vida de muchos funcionarios y la visibilidad que le daban precisamente ese cambio y tan repentino. Esa permisibilidad que tuvo Con con sus muchos de ellos, funcionarios. sin duda fue algo que detonó. Pues recordarás incluso que alguna vez trascendió que los había citado a varios y que les había reclamado precisamente por esto, pero
creo que No el tomó no haber decisiones. separado a tiempo eso, pues fue generando toda esta situación de corrupción que terminó manchando ese sexenio. Te tocó trabajar a ti en la campaña de Claudia Pavlovich. Sí, Estuviste muy metido. sí. ¿Tú también fuiste de los que creíste que iba a ser diferente la cosa? ¿O te decepcionaste del gobierno de Claudia? ¿O quedaste conforme? ¿O qué le faltó a Claudia? Yo creo que faltó una visión más estratégica a mediano plazo en términos de obra pública, el haber tomado decisiones drásticas en cuanto a la burocracia. Creo que, eh, estoy seguro, no creo, estoy seguro que eso permitió que no se pudieran cumplir con muchas de las expectativas que se generaron con el cambio. Yo en lo particular, los 3 años que estuve en la Secretaría de Educación y Cultura, además de estar agradecido por esa oportunidad, siempre tuve muy claro cuáles eran las metas, y qué se tenía que lograr y para qué te alcanzaba con lo que se tenía en aquel momento. Fue una época muy difícil, se venía la implementación de la reforma educativa, que no haya sido socializada como debió haber sido, con una parte del magisterio muy combativo y no de acuerdo con esta reforma y con los estándares de los niveles educativos, pues en los últimos lugares, particularmente en las dos áreas de los conocimientos básicos, español y matemáticas. Entonces, básicamente eso con un programa Casi te que toca la pandemia, ¿no? no, ¿No te tocó? eh, no me tocó la pandemia. Eso sin duda también es ¿Tú no hubieras dejado que se cayeran las escuelas como se cayeron, un Pato? parteaguas. No hubiera permitido que no se les diera mantenimiento, porque evidentemente creo que se tuvieron que recanalizar los recursos porque a todo mundo agarró desprevenida la pandemia en marzo del 2020. Y obviamente, pues todo se refirió a la parte de salud, pero sí se debió haber tenido al menos un mantenimiento mínimo básico indispensable en los más de 2,000 centros de educación pública, Que nomás para educación todavía hasta básica ahorita que no se logra existen. poner al 100 como se tenía. Y claro que también es responsabilidad del gobierno federal, no es exclusivamente del Estado. No sé si sepas tú que aquí existe una delegación de la Secretaría de Educación Pública. Yo te aseguro que no sabemos ni quién está a cargo de esa delegación, ni cuáles son sus funciones propiamente, ni sus obligaciones. Sí, sí, sí. ¿Te gustó estar en la SEC? Sí, eh, yo he sido secretario 2 veces, de Seguridad Pública y de Educación y Cultura. Son dos ámbitos torales que el Estado tiene junto con la salud, las tres principales obligaciones de garantizar al ciudadano común. Son esquemas diferentes, creo que los dos fueron buenos retos. Ahí están los resultados, ojalá los puedan checar y puedan hacer un comparativo con cómo están ahora y cómo me tocó dejarlos y cómo me tocó también avanzar o incluso hasta retroceder, ¿por qué no decirlo? Los números no mienten, son fríos, son datos duros, ojalá los puedan checar. Esas dos experiencias sin duda también me marcaron y representó pues toda una visión de qué se tiene que seguir mejorando y de por qué son campos que nunca van a tener una, un proceso de continua mejoría. Siempre tienen que seguir avanzando y pues obviamente son dos de las áreas que con toda la razón del mundo el ciudadano con más razón exige. ¿Ya está fallando el actual gobierno con seguridad pública? Mira, sí, sin duda, con seguridad pública sin duda. Y viene esto desde toda esta política nacional de abrazos, no balazos y toda esta, no entendemos todavía cuál es la estrategia. Primero se criticó la militarización, se terminó militarizando hasta los aeropuertos, las aduanas y no nomás las fuerzas del orden. Y por otro lado, aquí se implementó, recordarás tú, en 5 municipios un plan piloto en julio del 2020 para poner a cargo de las corporaciones municipales a Ay, ¿cómo? personas Sí, a mandos militares. Evidentemente eso no funcionó. no, no. Tú lo puedes ver en los altos índices de incremento que existen nomás en un delito. El que más genera la percepción de inseguridad, que es el homicidio doloso. Entonces, está fallando, sí, rara vez vemos 5 veces los hemos estado invitando a que vayan a comparecer, explicar el A plan María Dolores, ¿no? a la secretaria de Seguridad, ahora que está el fiscal, medio se ve otro intento de cambio, pero bueno, pues no se sigue sintiendo. Tú puedes ir a San Luis Río Colorado, lo puedes constatar pues aquí en Cajeme, lo puedes ver en la región de Guaymas Empalme, la región de Magdalena, Santana, la parte de Caborca, en fin, sí creo que falta muchísimo y ese es el principal
es una de las principales áreas en las que ha quedado de ver tanto el gobierno federal y ahorita pues no ocurre absolutamente ningún cambio drástico que te permita tener una diferenciación en el gobierno estatal. Tengo una dinámica contigo. A ver, me vas a describir, quiero que me describas en una palabra o frase corta y te voy a ir diciendo los personajes y tú me vas diciendo, ¿ok? Andrés Manuel López Obrador, Decepción. Claudia Pavlovich, Amiga, Enrique Peña Nieto, ex jefe, Manlio Fabio Beltrones, astucia. Guillermo Padres, Pudo haber terminado muchísimo mejor. Rogelio Díaz Brown, Dirigente, Alito Moreno, una palabra, como frase, decepción, Alfonso Durazo, sin equipo, Toño Astiazarán, gran amigo, Dante Delgado, mi líder y dirigente, Claudia Sheinbaum, desesperanza. Marcelo Ebrard, Lo mismo de siempre, lo van a volver a sentar. Adán Augusto López, Uno de los responsables de cómo está el país sumido en la violencia. Xóchitl Gálvez, Expectativa, Samuel García, futuro, Luis Donaldo Colosio Riojas presente y futuro, y Eduardo Burs mentor, y Ernesto Pato de Lucas. amigo. Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias. Aquí el equipo. Oye, Pato, fíjate, te voy a estrenar, a ver si equipo quitamos así, vamos a quitar aquí todo el azúcar, el sugar. Esto es un detector de mentiras, Ándale. ¿ok? Entonces, ahorita está listo Ok. y hacemos una prueba. Tú vas a poner tu mano aquí tienen Sí. que llegar tus dedos, ¿sí? Ajá. Yo te voy a preguntar, vamos a hacer una pregunta así básica, a ver, para que te des una idea. ¿Dónde Va a tiene que pegar? vibrar, ¿Dónde tiene que pegar? aquí Cada uno. tus yemas, aquí, ajá, ahí, ¿ok? Ahí están. Sí, ahí estás. Entonces yo te voy a hacer una pregunta y tú me contestas, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Sí o no? Ok. ¿Te decepcionaste el PRI? Sí. Vamos a esperar la respuesta. Sí, sí, fue verdad. Sí, tres verdes. Verdad. Parece el tiburón. A ver, la otra, a ver, una pregunta, a ver, Ana, una. Órale, Ana. A ver. ¿Quieres ser senador? Sí. A ver, vamos a ver. Sí, tres verdes, sí. A ver, es una más difícil, Pato, ¿eh? A ver. En los cargos que has tenido, ¿te han ofrecido alguna vez mochada? Sí. Sí. ¿Te salió que sí te han ofrecido? ¿Y tomaste alguna vez la mochada que te No. ofrecieron? Ya a ver. Tan, tan, tan. Mira, y no, dijo la verdad. Dijiste la verdad, Bueno, pues ahí órale, está. para que veas. Es cierto que Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, le pidió al Pato de Lucas que se hiciera diputado independiente. Sí. Sí, mira, ahí está. ¿Sí te dijo? Sí. ¿Y qué le dijiste? No, mira, la verdad es que yo sí estoy muy agradecido Porque te tomó en cuenta, ¿no? También. porque me tomó en cuenta. Entiendo que pues atrás puede haber una Estrategia. estrategia, etcétera. Sí, y eso lo comenté yo además con mis 3 compañeras diputadas, porque no fue exclusivamente a mí la invitación, también fue para Era su para las otras estrategia, 3 ¿no? Para compañeras. tener el Congreso. Sí, claro. Y bueno, sé que luego también pues invitó a él y a Karina, ellas tuvieron pues su decisión y lo propio pasó con la diputada Higuera de Chojoa, del PRD. Yo nomás reconocer, pues tampoco es así como
algo que digas tú, lo tomaron en cuenta, se lo querían que llevar. No, no siento que haya sido exclusivamente por mi perfil o por lo que represento, sino que más bien, pues eso correspondía a la etapa política que estaba pasando y a lo lógico que cualquier Pero tú no te gobernador ves quiere en tener. Morena, No, no me veo yo en Morena. ¿no? Para mí, la ruta fácil al poder o al gobierno, cuando sin duda viene gente que trae toda una trayectoria que, al margen de que yo no esté en lo más mínimo de acuerdo con Morena, pues sí les tengo que reconocer que vienen trabajando, que vienen sumando, y yo no estoy así de acuerdo ni en llegar a desplazar, ni tampoco en llegar por la ruta corta al gobierno. Y esa es la razón por la cual encontré en Movimiento Ciudadano un espacio de oposición, un espacio donde nos permita ser libres, donde no nos podamos quebrar, porque no traen absolutamente nadie agarrado de ningún lado, y que nos permita no nomás decir, sino actuar, sin avergonzarme de mi pasado, ni tampoco avergonzarme de mi presente, y sí con mucho ímpetu, con muchas ganas, pues para poder construir el futuro en este presente. Estás haciendo una crítica, pues, dura, diferente, como oposición. Eso te lo tengo que reconocer. ¿No tienes miedo de una persecución política? Que te No, empiecen a buscar, que a ver, vamos a sacarle esto al mira, pato, ¿tú crees que no me hayan corrido las placas ya? Si no, pues o no, vamos ni a me hubieran ponerle un invitado 4, o de hacemos esto. adentro. Tú sabes que eso sucede. Sí, claro. Y no, Y no, tampoco te espantas. Pero por eso, para poder hablar así, tienes que tener la voz completa y además estar dispuesto a asumir cualquier situación de esta. Pues total, uno sabe lo que hizo, uno sabe de dónde viene y por eso tengo la mayor tranquilidad para que cualquier situación de este tipo que salga, pues me junto con ella. ok. Oye, y ahorita que decías, sí, quiero ser senador, ya nada más para cerrar. ¿Se te hace que han hecho buena labor los que están ahorita en el Senado? No, mira, le tengo que reconocer al senador Burs que al menos tiene oficina abierta. Y sí viene a Cajeme y sí tiene apariciones esporádicas con un perfil no necesariamente de protagonismo, además, pues porque él es suplente del hoy gobernador. Eh, pero salvo esa representación eh, que hay de Morena, el resto de los 7 distritos federales, pues no sabemos ni quiénes son. Yo no sé quién es diputado o diputada federal por el distrito de aquí de Cajeme. Gabriela Martínez. Bueno, y luego te vas aquí al Mayo por el distrito 7 y tampoco, y luego te vas al 5 de Hermosillo y pues es una suplente que no sabemos de quién es, y luego te vas al 3 de Hermosillo y es otra suplente, y luego te vas al 2 de Nogales y no sabemos tampoco quién es, y luego te vas al 1 que de la cabecera es San Luis Río Colorado, vengo llegando de allá el día de ayer, y tampoco, y luego te vas al cuarto federal, que la cabecera es Guaymas y es el más numeroso en cuanto a representatividad de municipios, porque tiene todo el río y toda la sierra, y tampoco, O es sea que más, para ti el menos peor es el senador Burs, porque tiene oficina abierta. eso sí Pero le no tengo que más. reconocer, Pero de ahí en sí, fuera los demás. pero de ahí en fuera no, no veo absolutamente nada, es más, no son capaces ni siquiera de moverle una sola coma al presupuesto que les envían y que por cierto, a pesar de todo lo que prometían cuando decían voto masivo por Morena, que se vaya parejo Morena, porque si tenemos al presidente vamos a tener absolutamente toda la coordinación, pues aquí en Cajeme van para 6 años de tener los 3 diputados locales, la Diputación Federal, el Senado y ahora el gobierno del Estado. Entonces, Y pues, ahora ¿qué que, pasó? y ahora que nos van a decir, ¿no? Oye, Y lo mismo Pato, en Navojoa, y lo mismo en Guaymas, y lo mismo en Empalme, y lo mismo en Agua Prieta, y lo mismo en San Luis Río Colorado, y lo mismo en Caborca, y lo mismo en Nogales. y dentro de lo malo, lo bueno, ¿sí les reconoces las buenas acciones, por ejemplo, las becas a los jóvenes y a los adultos mayores? Ahí sí estás de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Eso es algo que no nomás se tiene que desaparecer. Yo no sé sin esos, lo voy a decir en el mejor de los términos para que no se escuche mal, sin esos paliativos económicos, particularmente durante la pandemia, quién sabe en qué espiral se hubiese metido la gente y los más desprotegidos. Creo que sin duda fue un buen tino el estar dando los apoyos a los adultos mayores. Ahora se tiene que complementar con una atención en salud. eh, no sé qué pasó con esto que iban a tener como Dinamarca, con el Insabitro, ¿no? Ahí están los propios datos del INEGI de cómo se retrocedió eh, exponencialmente en el acceso a O sea que servicios tú estás de de acuerdo en salud. que continúen los No apoyos, nomás pero que que se continúen, evolucionen, pero ¿no? que se evolucione ahora en la parte de salud. Para bien o para mal tenías el seguro popular, que era susceptible de mucha mejoría, sin duda,
pero ahí estaba y se desaparece, se borra de un plumazo y ya ves lo que está ocurriendo ahorita, ya tronaron el INSABI, están mandando a todos al IMSS Bienestar, cuánto batalla la gente para poder tener citas, de los medicamentos pues mejor ni hablamos, pero bueno, yo sí reconozco el apoyo a los adultos mayores Los jóvenes. como una buena medida. Por cierto, los apoyos sociales es lo más neoliberal que puede existir en términos de política pública y eso lo puedes constatar a pesar de lo que dicen en el discurso todos estos de Morena, con cómo en el referente inmediato de un modelo neoliberal como es los Estados Unidos de Norteamérica es con lo que se da, nomás que son temporales y se dan para sacar a determinado segmento de la población de una mala etapa económica o bien como un paliativo, vuelvo a insistir, para poder mejorar por un determinado tiempo su nivel de vida y por ende con esos subsidios o con esos apoyos el permitirle no quedarse en una brecha de disparidad en la posición O sea que no lo socioeconómica. inventó la 4T. Es algo muy neoliberal. Sí, claro, sí, por supuesto. Oye, pero qué curioso, ¿no? Porque el término No, neoliberal lo usan de forma despectiva. Lo y al usan de forma contrario, despectiva. ¿no? Al contrario, digo, métanse a estudiar un Y lo poquito de más las sobre becas, sin eso. duda también. Y ahí sí No, yo estoy es de una acuerdo, instrucción que ¿no? tuvo el gobernador al Está muy Congreso, porque bien. todo lo de las becas sí Sí, sí sabes que está saliendo sí. de que el Congreso del Estado, que era uno de los más caros en toda la Se República ajustó. Mexicana, se tumbó la mitad del No, muy presupuesto y bien eso eso. pasó a ser parte de las becas y creo que es lo No correcto todo es también. malo, ¿no? Tampoco Mira, vas a caer en el yo hate. cuestiono al gobernador, sí, cuestionamos al gobierno del Estado también, pero proponemos, hemos jalado en lo que teníamos que jalar, etcétera. Y no todo es crítica. Yo sí veo que el gobernador no termina de disfrutar sus primeros años de sexenio, porque un sexenio va, el sexenio va en orden uno 2 3 y luego baja 3 2 1. ¿Qué sí creo que le falta? Equipo. Ok. Y eso es lo que hace que él esté asumiendo toda la toma de responsabilidades y los diferentes tramos de control, cuando en un gobierno pues se tienen que tener a perfiles que estén dando resultados. Y creo que eso en mucho ha hecho pues que lo engañen y lo hagan dar cifras falsas, que lo engañen y lo traigan ofreciendo millones a cuanta gira va y en la práctica no se ve absolutamente ningún avance en las obras ya anunciadas ni tampoco ninguna gestión en todo esto que se decía se tendría con la coordinación del gobierno federal. Claro. Oye, ya para cerrar, es la última. Pon la mano. Movimiento Ciudadano, ¿es lo que esperabas? Sí, Tan, ta, ta, tan. ¿Qué sale? ¿Qué sale? A ver, parece el tiburón, ¿no? Ándale, sí. Sí, ahí está. Sí es lo que esperabas. Pato, muchas al gracias. contrario, Rosalina, muchas Gracias, gracias a ti. gracias. Mil gracias. Gracias, Muchísimas Pato de gracias. Lucas, con nosotros. Comparte, reacciona, comenta, suscríbete, pon la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube y recuerda, periodismo libre, sin censura. Soy Rosalía Torres.